Gente, sigue la polémica por la entrevista que le hice al senador J.P. Hernández. Aquí no pretendo juzgar a nadie, yo no soy juez de la República. Tengo invitada a la ministra de Salud. Señor Guaidó, deje el show. Usted, que estaba acostumbrado a entrar a Colombia de manera ilegal por la frontera con ayuda de paramilitares y que cuando llegaba a Colombia era recibido por toda la delegación y en Casa de Nariño era recibido con tapete rojo donde lo esperaba al final el expresidente Iván Duque. También con recursos, aviones y dineros de los colombianos viajaba por toda Latinoamérica a vender humo en su supuesta lucha en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero en cambio a la vicepresidenta Francia Márquez sí le atacan por utilizar los aviones que son precisamente para eso, para transportar al presidente y a la vicepresidenta. ¿Que los deberían usar menos? Yo creo que sí. Pero cuando los utilizaba el impostor Guaidó, ahí sí nadie del uribismo decía absolutamente nada. Y los utilizaba para promover bloqueos en todo el mundo que a la larga no afectan en nada a los corruptos en Venezuela, que tienen el poder. Estos bloqueos solamente afectan directamente al pueblo venezolano. Los dirigentes chavistas siguen teniendo su gran vida y sus beneficios. El pueblo es el que aguanta hambre con estas decisiones. Usted, que está investigado por la desaparición de millones de dólares por ayuda humanitaria en Venezuela y que ha utilizado políticamente esto a su favor, montó ayer un show patético y barato donde pretendió hacer ver al gobierno de Gustavo Petro como el tirano que lo deportó así nomás. No, señor, no sea mentiroso. Usted entró el domingo de manera irregular a Colombia. Usted desde el principio nunca estuvo invitado a la conferencia internacional sobre la crisis en Venezuela impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Llegó el domingo y entró, repito, de manera irregular al país. Posteriormente, Migración se da cuenta y le avisa al gobierno nacional. Después, el mismo gobierno se comunica con el gobierno de los Estados Unidos que sabía con antelación la idea del señor Guaidó de ir a los Estados Unidos desde Colombia. Pero el lunes, Guaidó saca de la manga una carta extrañísima, un comunicado diciendo que quiere reunirse con las delegaciones del encuentro. Esto para muchos fue sorpresivo. Solo fue una jugada que todavía no sabemos si fue maestra o termina de deslegitimarlo aún más. El gobierno lo único que hizo fue autorizar el tránsito y acelerar el trámite ante Migración Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que finalizara su verdadera intención de llegar a Miami. Y así fue, en un vuelo comercial con un tiquete comprado por él mismo con antelación, llegó en horas de la noche acá a la Florida. Desde acá se ha mostrado ser un perseguido, no solamente por el gobierno de Venezuela, sino por el gobierno de Colombia. Esto es mucho descarado, señor, descarado, que solamente vive del show y solamente vive de estas payasadas. Pero lo peor es que hay gente que le come el cuento. En fin. Gente, se conoció una denuncia en la que revelan que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, viajó 7 veces en un avión de un contratista del Invías. Según la denuncia, la aeronave es propiedad de Pedro Contecha, que tiene contratos por 60.000 millones con el Instituto Nacional de Vías Invías. ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Esta. Pues lo primero, el por qué usé el avión. El avión lo usé en 7 ocasiones. La primera fue cuando tuve que ir al Cauca a revisar cómo avanzaban las obras, en contrato que no suscribí yo, el contrato que viene de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en un contrato que si bien algún funcionario puede ponerlo en tela de juicio, ya la Procuraduría lo está revisando y que lo revisen con lupa de detalle. Ese es un tema que tendrá que resolver el Instituto Nacional de Vías, pero en cuya elaboración, contratación, jamás en mi vida he tenido ninguna participación. Y el señor Contecha no tenía por qué decirme a mí que me prestaba o me facilitaba o me regalaba el uso del avión porque yo fuera a favorecer en los temas de contratación. Cero, absolutamente cero. Aquí no hay nada que tenga que ver con ni temas de corrupción, ni haya habido indebido utilización ni de recursos públicos. También argumentó que el contratista no tiene relación con el Ministerio de Transporte, sino con el Invías, que no hay conflicto de intereses. Señores, ¿qué respuesta? Esto no es cierto, ya que el decreto 1292 del 2021, en su artículo 5, dice que el Consejo Directivo de Invías estará presidido por el ministro de Transporte o subdelegado. Es decir,
Contecha no tiene contratos con el ministerio, pero sí con la entidad que el ministro preside. La situación empeora cuando la W Radio cuenta que la directora jurídica del Envías, Sandra Cuenca Leguízamo, fue directora jurídica de Latinco, una entidad favorecida con un contrato de 65.000 millones. Latinco también se ganó en el Envías un contrato con la empresa de Contecha. Muy grave esto, que entre más intenta aclarar el ministro, más oscurece. Que hablando del ministro, antes que se nos pase, este miércoles anunció que para tranquilidad de San Andrés y otras regiones que se han visto perjudicadas por la salida de aerolíneas como Viva y Ultra Air, pues estarán próximas a regresar a volar, según anunció pues en la rueda de prensa en el archipiélago de San Andrés. Y la verdad es que no se sabe qué va a pasar, pero dicen que a mitad de la semana siguiente se resolverá por parte de la Aeronáutica Civil qué pasará con la integración de Avianca, Viva, y en las mismas palabras del ministerio, lo más probable es que antes que termine el mes, Viva vuelva a volar por los cielos colombianos. Ojalá se supere esta crisis por el bien de todos los colombianos. Gente, sigue la polémica por la entrevista que le hice al senador JP Hernández. Veo mucha gente todavía escribiéndome que le lavé la cara, gente que realmente no vio la entrevista y si la vio, no la vieron de manera objetiva. Fui el único medio de comunicación que le hizo preguntas respecto a su campaña política, la utilización de la indignación para llegar al poder y una vez estando en el Congreso de la República, olvidarse de eso que lo hizo subir al poder, unirse a campañas de derecha, las cifras que maneja respecto a la reforma a la salud, su desconocimiento sobre la reforma pensional y sobre la reforma laboral, todo eso. Y también fue el único medio que le preguntó sobre su proceso en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente estar monetizando sus redes al mismo tiempo que ejerce como senador de la República. Muchas personas me empezaron a decir que yo estaba tratando de omitir a la persona que hizo esta denuncia. Y no, debemos decir que es el señor Andrés Rivera del canal La Verdad Nada Más que la Verdad en YouTube. Miren, muchas personas dicen que yo no lo nombro porque el señor me ha atacado, ha hecho videos en contra mía, se ha metido de la peor manera conmigo. No, yo realmente no odio a nadie, sigo teniendo las diferencias con este señor, pero realmente vemos que sí, muchos medios de comunicación, como también creadores de contenido, hacen alusión al tema de JP Hernández, pero no nombra quién fue el que lo denunció. Aquí no pretendo juzgar a nadie, yo no soy juez de la República, es un proceso que se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia. Mi intención es hacer un debate objetivo, respetuoso, donde nuestra única arma sean los argumentos y seguiremos haciendo este ejercicio. Hemos invitado a gente del gobierno, tengo invitada a la ministra de Salud para hablar de la reforma, para socializarla, para defenderla, porque realmente el país la necesita, pero ha sido un poco complicado. Vamos a ver qué pasa. Gente, gracias a todos por sus palabras de solidaridad y cariño frente al fallecimiento de mi abuela. Me gustaría estar allá en Colombia para despedirme de ella, pero es imposible. De todas maneras, estamos aquí en la ciudad de Miami para la presentación del libro mañana a las 6 p.m. en el Consulado General de Colombia en la ciudad de Miami. Los espero allá, 6 p.m. Vamos a hacer un lindo homenaje a los policías y militares asesinados en esta guerra absurda, como también a las viudas y a los huérfanos. Un abrazo para todos, nos vemos allá, no se les olvide suscribirse al canal.